Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El miércoles pasado hablamos de la bondad. Hoy vamos a hablar de lo que la Reina Valera traduce fe. Ustedes van a ver que, por ejemplo, la mayoría de las versiones no traduce fe. ¿Cómo traduce? Fidelidad. ¿Sí? Y esa es la más correcta traducción en realidad. ¿Sí? Recordemos que el fruto del Espíritu es el Espíritu Santo forja en nosotros o forma a Cristo. ¿Sí? Y estas cosas que nosotros vemos, estas virtudes, es el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Dios es fiel, dice, aunque nosotros no lo seamos, ¿no? Y esa fidelidad es la que quiere en nosotros. Ahí hay justamente dos acepciones de esa palabra, que se traduce pistis en griego, y justamente tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Sí? Una es la que ya conocemos todos, que es la de Hebreos 11.1, que dice, la definición clásica es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Excelente definición, pero es excelente en el contexto en el que está puesta, porque esa definición, hoy en el mundo hay fe también con esa definición, ¿sí? Y la gente cree en un montón de cosas, pero en el contexto de Hebreos 11 es la fe puesta en quien tiene que ser puesta, y por esa fe vemos todo lo que esa galería famosa de la fe, todos esos hombres han hecho, por medio de la fe. Y la acepción que corresponde más a este contexto de este pasaje es justamente lo que quiere decir la característica de alguien que es digno de confianza. El Espíritu pone en nosotros como fruto el ser personas dignas de confianza. Incluso también se traduce leales. Es una persona en la cual se puede tener plena confianza sin quedar decepcionado. Ese es básicamente el concepto de este término que se traduce fe, pero que la mejor definición sería fidelidad. ¿Sí? Tocante a esto, vemos que el Señor Jesús, ahí en Mateo 24, vamos a leerlo rápidamente. Algunos textos los voy a leer rápido porque los pasé a la hojita para no perder tiempo, pero otros los voy a buscar porque me olvidé de pasarlos, no tuve el tiempo. Mateo. Le puse un señalador y se pegaron las hojas. Ahí está. Mateo 24, 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Y Mateo ahí, el 25, 21, ahí nomás, dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Fíjense, en ese texto también se toca lo que habíamos leído el miércoles pasado con respecto a la bondad, ¿sí? Que una de las acepciones era justamente la característica de una persona, ¿no? Fíjense, ahí le dice buen siervo y fiel, ¿sí? O sea, había sido leal, había tenido fidelidad con lo que se le fue encomendado. Por eso es que tiene que ver también, ahí en 1 Corintios 4.2 dice que los administradores necesariamente tienen que ser fieles con los que se les confiere.
Y hay otros textos que después vamos a leer. Ahora, fíjense, yo les pregunto, en el contexto que le estamos leyendo, recuerden, el miércoles pasado hablamos de que esto no está porque sí en Gálatas. Gloria a Dios que está en la palabra de Dios, pero está en Gálatas porque yo les pregunto a ustedes, ¿los Gálatas eran personas leales? ¿Habían sido fieles? ¿Sí o no? Sin miedo de contestar, lo vamos a buscar igual. La respuesta es no. Y Pablo pone ahí guiado por el Espíritu por algo. Fíjense, vamos a ir ahí a Gálatas, capítulo 1, verso 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando ustedes leen los escritos de Pablo, este es el único que empieza con... ¿Sí? Es un evangelio muy duro, una carta muy dura, ¿sí? Porque realmente él escribe en el segundo viaje misionero que él hace, escribe esta carta, posiblemente puede ser el primer escrito de Pablo o el segundo, después de Primera Tesalonicenses, están ahí cabeza a cabeza, no se sabe bien, algunos dicen que fue este el primero, porque a Pablo le llegan las noticias, imagínense, después de ese primer viaje que él hace, detrás de él vienen unos llamados judaizantes y los hermanos acá inmediatamente o rápidamente abandonan, desertan, no son leales. Pero fíjense, dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea que anatema, esa palabra significa maldito, despreciado, quemado, echado fuera. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pablo no está pidiendo una fidelidad hacia su persona. Pablo les recrimina que dejaron de ser fieles ¿a qué? Al evangelio glorioso que habían recibido, al evangelio de la gracia. A diferencia de lo que vemos a lo largo de la historia, que muchas personas reclaman fidelidad a ellos. Hace poco escuchaba de uno que les decía a sus fieles que tenían que estar bajo su cobertura y entonces había que poner. Porque como él recibía una cobertura especial, él te podía dar esa cobertura. Entonces vos tenías que pagar la fidelidad, entre comillas. Pero la fidelidad nosotros la debemos primero a Dios, después obviamente ligado a su palabra. Porque la autoridad suprema en la iglesia no es ni el pastor, ni los diáconos, ni el cuerpo, ni el presbiterio, es la palabra de Dios, es suprema, es sobre todo. Por eso la medida con la cual nosotros juzgamos las actitudes y los problemas que pueden haber, no está en lo que dice tal o cual persona, está en lo que dice la palabra de Dios. Y gloria a Dios que la tenemos con nosotros escrita hoy en muchos formatos. Ahora, fíjense, él dice una cosa, porque él sabe que es hombre, como los apóstoles son hombres. Dice, si nosotros, él se incluye, ¿sí? Les predicamos en algún momento otro evangelio, ténganlo por maldito. Porque el evangelio ya predicado es el evangelio de la gracia, el evangelio poderoso. Y este texto es excelente para refutar ciertas sectas, porque dice, si un ángel del cielo baja y predica, ustedes saben que los mormones se basan justamente en que un ángel descendió y predicó otro evangelio. Y así nacen las sectas. Si vamos al Islam es parecido. Y así con muchas sectas. Este texto lo tenemos que tener ahí
enseguida en la mente para mostrar, ¿no? Esto es palabra de Dios poderosa. Fíjense, repite el 9, como antes hemos dicho, ahora también lo vuelvo a repetir, ¿sí? Él después expone que el evangelio que él predicaba no era que él lo había aprendido de un hombre, que era una filosofía, no, porque él cuando tiene ese encuentro con Cristo, pasa mucho tiempo después con Cristo, el mismo tiempo que habían tenido los discípulos con él, al 3 años. En soledad con Cristo recibe la enseñanza. Entonces directamente él tiene revelación. Por eso él es apóstol, es un enviado directamente de Cristo y con autoridad apostólica. Por eso es importante conocer el contexto de en dónde se escribe esto, ¿no? Esto que es poderoso y de utilidad también para nosotros, para cada una de nuestras vidas. Pablo también habla de la fidelidad de sus colaboradores. Ustedes van a ver que, por ejemplo, a Timoteo le dice que es fiel, a Tíquico, a Epafras, a Onésimo. Pedro dice que Silvano era un hermano fiel también. Y Juan le dice a Gallo, ahí en tercera de Juan 1:5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Sí? Este tipo de fidelidad es el que el Espíritu tiene que generar en nosotros, como decíamos la vez pasada, cuando nosotros sembramos, ¿sí? Había 2 terrenos para sembrar, no hay un tercero. O sembramos para la carne o sembramos para el Espíritu. En eso es lo que nosotros tenemos que ocuparnos toda nuestra vida, todo nuestro transitar. Entonces vemos que la lealtad o esta fidelidad es primero a Dios, por consecuente a su palabra y al evangelio que hemos recibido, que es el verdadero evangelio, el evangelio de la salvación. Hoy se escuchan muchos evangelios también como en esa época, ¿eh? Se siguen escuchando. Hace poco hablaba con una jovencita que había tenido un encuentro con una secta llamada Dios Madre. Y mi hermano en Ushuaia me decía que esa secta está reverdeciendo ahora y muy activa. Claro, cuando vos te pones a estudiar un poquito, es un disparate, pero ¿para quién? Para los que tenemos luz, para los que por gracia tenemos la luz y hemos entendido el verdadero mensaje. Pero hay un montón de gente entenebrecida siguiendo esto. Ahora, también tiene que ver esta fidelidad de la que habla aquí Gálatas con nuestro proceder en las tareas encomendadas, ¿no? Incluso en ser confiables a la hora de la amistad, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos cuentan una confidencia o un asunto muy privado, ¿no? Que se nos confiere para estar en oración, para estar apoyando, ¿no? Y se requiere esta fidelidad, ¿no? Y muchas veces caemos enseguida le contamos al que tenemos confianza, ¿no? Y justamente el chismerío pasa porque no hay esta lealtad, esta fidelidad que debemos tener como personas íntegras, como hijos de Dios, a quienes se les puede confiar tareas, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no somos fieles en nuestras tareas, en nuestros ministerios? Leíamos ahí, por ejemplo, buen siervo y fiel, ¿no? Fíjense que a todos les dio distintas medidas de talentos, pero para Dios no era importante la cantidad. Nosotros muchas veces evaluamos eso y miramos a tal hermano, y claro, con la cantidad de dones que tiene, ¿no? O con la cantidad, y nosotros porque lo llevamos a un plano de lo externo, de lo terreno. Pero a Dios tanto al que le dio mucho como al que le dio poco, ¿qué le dijo? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo que requiere de nosotros es que seamos fieles, que seamos leales con lo que se nos encomendó. Y lo mismo tiene que ver, si bien esa palabra de Cristo era en un contexto distinto, el mismo principio se aplica hoy a nosotros como hijos de Dios con las cosas que Él nos da. Pueden ser ministerios, pueden ser operaciones, como dice ahí Corintios, o pueden ser los dones que se nos han dado, ¿no? Ahí vamos a leer en Romanos 12. Vamos a buscar Romanos 12.
solamente 2 textos voy a leer, aunque habla mucho de esto. Romanos 12:3 dice así: digo, pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, fíjense, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa palabra fe, fíjense cómo toma un sentido distinto, no es la palabra, no es la fe para salvación de la que habla acá el pasaje. Está hablando justamente de la mayordomía, ¿no?, que se requiere para el uso de esos dones. Es decir, cada creyente recibe el don, pero también el recurso para administrarlo. A eso se refiere, ¿no? Cuando esto va muy ligado, por eso decimos que si bien Mateo está en otro contexto, el principio de Dios es el mismo. Dios nos da a cada uno lo que nosotros somos capaces de administrar para Él. No podemos decir que es imposible a nosotros hacer la obra de Dios, porque Dios nos dio exactamente lo que nosotros podemos hacer. Por eso en una parte dice, siervo inútil tengo que decir que soy, porque puedo hacer solo lo que se me dio, no puedo hacer más que eso. A veces, tristemente, no llego ni a esa medida. Hago la cuarta parte de lo que un siervo inútil haría, ¿no? Pero, como decía Pablo, voy en proceso, voy hacia la meta, no me quedo hacia atrás. Sé que soy imperfecto, le pido ayuda a Él, le pido que me asista para ser más fiel en la obra. Y el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese otra vez, fíjense, dice, conforme a la medida de fe. Por eso no es menester que no miremos al de al lado, es menester que nos miremos a nosotros con lo que se nos encomendó, con el ministerio que tengamos o con el talento o el don que se nos dio. Hace poco Adrián hablaba de esto, ¿no? Él graficaba metafóricamente con un carro tirado, ¿no? Pero qué importante es que nosotros podamos entender y saber qué es lo que Dios nos encomendó hacer. Hablábamos la vez pasada de los caminos, las obras que Él preparó de antemano. Todos tenemos obras que Él preparó, que a veces nosotros las tendremos quizás a lo largo de nuestra vida. No es lo mismo una obra a los 15 años, que Él va a tener una obra a los 15 años, que una obra a los 40 o a los 60. Juan escribe Apocalipsis a los 90 años. 90 años. Cuando ya hoy, ¿no?, parece que los viejos son descartables. Hay países donde están autorizando la eutanasia. Porque, claro, hay que aportar para las jubilaciones, no son. Pero para Dios no hay fecha de caducidad en un hijo de Dios. Desde que recibiste a Cristo, Pablo dice, recibió a Dios y enseguida predicaba, ¿no? ¿Y cuándo termina Pablo su ministerio? Cuando le cortan la cabeza en Roma. Juan termina su ministerio de viejito, fíjense, 90 años tenía. Y el Señor se le manifiesta y le dice, Juan, escribí. Escribí lo que ves, escribí lo que te voy a decir. Y Juan es fiel y escribe. No sabemos cómo, ya quizá temblando su mano, ¿no? Pero él escribe. Y esa fidelidad también se nos exige de cada uno de nosotros. ¿Qué sería de la iglesia si cada uno toma el ministerio por las ganas que tiene? Y entonces María Marta dijo, no, ¿sabés qué? Trabajé todo el día, hoy que se arregle Matías con la guitarra y yo me quedo en casa. La responsabilidad y la fidelidad que tenemos que tener en la obra del Señor, porque no es que rinde María Marta para mí, ella rinde delante de Dios como cada uno de nosotros rendimos cuentas delante de Dios. Es muy interesante estudiar este tema de la fidelidad o de la lealtad que debemos a nuestro Señor, porque también habla de la mayordomía, está ligado a esto, ¿no? La administración que tenemos que tener en nuestra vida. Y sin duda también podríamos hablar de la fidelidad en el matrimonio. ¿O ustedes creen que esto se limita solamente a la fidelidad en el cuerpo de Cristo en la iglesia?
El Espíritu Santo generará en nosotros fidelidad para ser fieles en todo sentido de la vida, no solo en su obra específica, sino también con mi cónyuge, con mis hijos, ¿no? Y así podríamos llevarlo a cada aspecto de nuestra vida, aún con nuestros jefes, ¿no? Ese honor, como dice Pedro, ¿no? Que no debamos honor a nadie, ni deudas a nadie, ¿no? Eso es parte de lo que el Espíritu tiene que generar en nosotros, que es la fidelidad. Pero el tiempo pasa y no quiero dejar de hablar también de la fe de Hebreos 11. Porque el Espíritu, si bien esto está en este contexto, el Espíritu también genera en nosotros la fe, ¿no? ¿Por qué oramos hoy nosotros? ¿Por qué venimos a orar? La oración es una manifestación de fe en cada uno de nosotros. Si oramos poco, es porque no estamos creyendo tanto que Dios pueda hacer. Hay una fe verdadera, hay solo una, y viene desde, dice, el oír la palabra de Dios, ahí en Romanos 10:17, ¿no? Viene del oír y el oír la palabra de Dios. Por eso decía, hay mucha fe, hoy hay mucha fe. Vos preguntás y yo creo en tal cosa y yo creo en otra, ahora se viene todo de nuevo la energía y todas estas cosas, ¿no? Y hay una creencia, pero esa fe no lleva a nada. Palito Ortega decía, yo tengo fe que todo va a cambiar, pero la hizo hace 50 años y de 50 años ahora mirá cómo está el PBI, mirá cómo está la pobreza. O sea, sí cambió, todo cambió, ¿verdad? Pero ¿cómo cambió? Para mal. Porque la fe está puesta en cosas que son efímeras. Porque la fe verdadera viene por el oír de la palabra de Dios. Hace no mucho hablaba con un peluquero que tengo al frente, justo en Pascua fue, me acuerdo, y bueno, y surgió una discusión entre comillas, porque él es muy católico, pero su fe se basa en lo que dice una denominación o una... exacto, ¿no? E incluso esa autoridad que ellos llaman papa, ¿no? Y entonces yo le decía que la autoridad suprema, llevándolo a este terreno que estamos, es la palabra de Dios. ¿Cómo fundamentás que, por ejemplo, hablábamos de esto de todos los que ellos tienen con las liturgias y todo asociado a la Pascua? Vieron que comen pescado, que hace la cuaresma y todo eso. ¿Y cómo fundamentás eso? No, yo porque lo dice la iglesia. Y si la iglesia mañana dice otra cosa, que el Señor nos ayude también a esto, ¿no? Porque a veces uno se va por las ramas en estos encuentros y tenemos que volver a la palabra de Dios. Donde hay argumentos y podemos perder tiempo, esgrimir un versículo y decir, mira, la palabra de Dios dice esto, tac, espada. Clavamos la espada y que el Espíritu Santo la maneje como tenga que manejarla. Esto también habla de fidelidad a la palabra de Dios. Yo puse acá unos medios, voy a ir rápido. La fe verdadera es un medio que agrada a Dios, es un medio de salvación, es un medio de acceso seguro, es un medio de protección, es un medio de producción, es un medio de victoria. Y lo último que puse aquí en mi bosquejo es que la fe es probada en cada uno de nosotros, y lo será, si es una fe verdadera. Es un medio que agrada a Dios, dice Hebreos 11:6, sin fe que es imposible. Es imposible. Hagas lo que hagas, si no tenés fe, eso no agrada a Dios. Lo que vos hacés que no es en fe, no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer rápidamente Santiago 1, verso 5 al 7. Dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el 6 hay un pero, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense
pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El principio de la oración que agrada a Dios es la oración de fe. Y yo pensaba esto, ¿no? Imagínense el absurdo de que Jesús pasa por la calle, hay un ciego que grita porque quiere tener el encuentro con Jesús. Jesús le dice, traigan al cieguito. El cieguito viene, le dicen, mirá, Bartimeo, tenés esta oportunidad. El maestro le dice, ¿qué quieres que haga? Quiero un bastón nuevo. ¿Qué les parece? Qué oportunidad más desaprovechada, ¿no? Sí, claro, ejercía cierta fe en el maestro, porque sabía que podía quizás recibir lo que le pedía. Y yo pensaba, ¿no hago yo a veces lo mismo cuando oro al Señor? ¿Le pido un bastón? Cuando Él tiene todo el poder de darme vida, de sanarme, de fortalecerme. Y esto no es juzgar la idea en sí, ¿no? Pero a veces se escucha, Señor, guía a los médicos para tal cosa o tal otra. No está mal la oración en sí misma, pero sí está mal si nosotros oramos hasta ahí y no le pedimos sanidad al Señor. Señor, sánalo, como dijo el Señor Jesús, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Pedro tenía un aguijón, no dijo, Señor, alivianame al demonio, amansámelo, que no sea tan gravoso. 3 veces le dijo, sacame el aguijón de la carne. ¿Cuál fue la respuesta? No, no, Pablo. Mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. Y Pablo lo entendió y lo aceptó de una forma que dice, me gozaré. Porque él entendía que lo que Dios permitía en su vida era para glorificar de una forma más excelente a Dios. Él dice, porque él lo escribe ya habiéndolo entendido, o dice, se me fue dado para que no me exaltara. O sea, había un riesgo en su carne. Cuando dice carne no habla de ni los ojos ni nada del cuerpo. Cuando Pablo habla de carne, habla de la naturaleza pecaminosa. Había un demonio ahí que se manifestaba en Corinto con algunos que se levantaban y lo que hacían era inducir a Pablo a que salga su carne. Y entonces Dios permite eso para que él se humille delante de Dios, por más que le molestaba, y sea más dependiente de Dios. A veces nos quejamos, ¿no?, con las cosas que nos pasan y no miramos más allá. Y Dios nos dice, bástate mi gracia. ¿Tenemos que pedir con fe? Sí. Y lo pedimos de raíz, Señor, saná. Cuando orábamos por Matías, pedimos por sanidad. Después del Señor decidirá si lo hace o no lo hace en su voluntad. Y otro tema es si aceptamos o no. A veces nos enojamos más de lo que aceptamos, ¿no? Ese es otro tema. Pero la raíz de nuestra oración de fe que agrada a Dios es pedir con fe y aceptar después su voluntad. Si Él dice no, bástate mi gracia, es no. Y aprendamos a gloriarnos en el no. O puede decirnos esperá, todavía no, ¿no? Será más adelante. Es un medio entonces que agrada a Dios. La oración que agrada a Dios es una oración de fe. No tengo que dudar cuando le pido algo a Dios, pero tengo que entender que Él es el soberano. No declaro nada. Hay uno que declaró que se acababa la pandemia, que la pandemia no iba a tocarlos a ellos, después terminaron todos con COVID. Un falso apóstol, ¿no? No tenemos esa autoridad de declarar, de exigirle a Dios como si fuese el geniecillo de la lámpara. Le pedimos con fe a Él, pero aceptamos su voluntad. Un medio de salvación, Efesios 2, 8 al 10, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto tira abajo a los ultra, ¿cómo se les llama? Se me fue el nombre ahora. Los ultracalvinistas, ¿sí?, que hablan de que hay una gracia y una elección soberana y nada más. Hay un medio de salvación y está en la Biblia y es la fe. Hay una gracia soberana seguro, pero el medio es la fe.
Eso nadie lo puede negar. Hoy estamos acá por fe. ¿Por qué venimos acá? ¿Por qué oramos a Dios? ¿Por qué nos acercamos un día a Él? Porque le aceptamos por fe. Un medio de acceso seguro. Efesios 3, 11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Otra vez, la fe puesta en Cristo. No es la fe puesta en la denominación, en la iglesia, no, es la fe puesta en Cristo. Eso nos da el acceso seguro. Un medio de protección, Efesios 6, 16, sobre todo tomen el escudo de la fe con que pueden apagar algunos dardos de fuego del maligno. Todos los dardos del maligno se pueden apagar con la fe. Esa palabra escudo no es el escudo pequeño que tenían de combate cuerpo a cuerpo, es el escudo grande en el que se agachaban y todos los dardos quedaban en el escudo, ninguno pasaba. Eso es la fe. Es un medio poderoso de protección, no porque está puesta en algo material, sino porque está puesta en el autor y consumador de la fe, con el vencedor, está puesta en aquel que venció. Por eso es que nosotros heredamos esa victoria. Un medio de producción, Santiago 2, 17 y 19, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La verdadera fe siempre produce obras, porque son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hablábamos de que Gálatas y Romanos fueron las dos pilares para que Lutero salga del catolicismo y llegue a la fe. Pero Santiago, para él fue una piedra de tropiezo. Él lo llegó a nombrar el evangelio de paja. Él no consideraba que Santiago tenía que pertenecer al canon. Hoy lo podemos juzgar a Lutero. Lutero fue un... Hay que analizar el contexto. Él salía de hacer obra tras obra, tras obra, tras obra, y encontrar su vacío todos los días en su alma. Y lee Santiago y dice que sin obras... Entonces fue un trastorno para él. Pero la palabra de Dios es poderosa y equilibra. Porque ¿qué pasa? Algún hermano puede decir, como dice acá, yo creo, yo tengo fe en Dios. Si no hay obras que confirman esa fe es muerta en sí misma. Son dos caras de la misma moneda. Y no es al revés como hacían los Gálatas. Ellos decían, voy a hacer obras para ser más santo, para ser más puro, para santificarme. Y no era ese el camino. Eran las obras que tenían que proveer de la fe. Un medio de producción. No podemos ser productivos en Dios si nuestras obras no están fundadas en la fe. Un medio de victoria, y vamos terminando. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice al 5, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es cierto que en nuestro transitar cristiano puede haber momentos en que tropezamos, ¿no? En que nos debilitamos. Pero a veces creemos que eso es una batalla perdida. No, nosotros estamos ya en una posición de victoria. Y nosotros defendemos esa posición de victoria. No porque está lograda por mí, la logró Cristo en la cruz hace más de 2000 años. Hoy yo estoy en una posición de victoria en Cristo frente al enemigo. El problema es que cuando no tengo fe, entonces tropiezo. Entonces caigo. Y Satanás lo que más quiere es debilitar nuestra fe. Por eso es que
No puede haber victoria espiritual si ese medio poderoso que es la fe en Cristo no está desarrollada en nosotros. Quería agregar a esto que cuando decía que la fe o la fidelidad en la palabra de Dios no es la fidelidad a la traducción. Muchos han caído en el error que por defender una traducción bíblica han menospreciado hermanos, los han tildado de que seguían al enemigo y han caído así en un pecado que es la blasfemia. Nosotros no debemos fidelidad a la traducción, debemos fidelidad a la palabra de Dios. De ahí que nos guste más una u otra. De hecho, los mejores estudiosos dicen que hay que leer varias traducciones, ¿no? Que es mejor. Fíjense en el ejemplo de esta palabra, ¿no? Y en segundo lugar, porque Jesús no habló en español en la versión 60. Jesús no les dijo, oigan tíos, vosotros sois la luz del mundo. Jesús era hebreo, ¿no? Y si hubiese estado en Chile, hubiese dicho, chilenos, ustedes son la luz del mundo, ¿no? ¿Le hubiese hablado? O sea, es una incoherencia pensar que una revisión es la palabra de Dios. No, no, las traducciones no son inspiradas. Fue inspirada su palabra en los idiomas originales. Sin duda, yo he aceptado a Cristo por medio de la revisión 60, pero eso no quita que otro la pueda en la nueva versión internacional o en la 70, en la revisión 77 o en la que sea, ¿no? A veces creo que esta aclaración vale para cuando uno juzga a un hermano que lee otra versión. ¿Ah? Debemos fidelidad a la palabra de Dios, no a la versión bíblica. Lo último, y termino acá, la fe es probada. Es la parte de la fe que no nos gusta mucho, ¿no? Dice 1 Pedro 1, 6 al 9, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es? La salvación de vuestras almas. Es el fin de nuestra fe cuando le veamos a Él, cuando estemos con Él. Pero mientras tanto, así como Abraham, que fue probado, ¿quién puede decir que Abraham no tenía fe? Si se le llama el padre de la fe, ¿no? Alguno podría decir, si ya tenía fe, ¿por qué Dios probó a Abraham le pidió el hijo? A mí, yo creo que yo hubiese claudicado en eso, ¿no? No sé cuántos de nosotros hubiésemos tenido esa fidelidad a Dios, ¿no? Pero Abraham después de eso, ¿cómo creen que sale con su fe? Mucho más fortalecido. Como dice el pasaje, esa fe después es hallada en alabanza y en gloria y honra cuando es manifestado Jesucristo, ¿no? Y aunque es difícil, tengamos en cuenta esto. Cada vez que estemos pasando por un momento de prueba, y digo de prueba, no digo de consecuencia de pecado, que es otra cosa. Algunos adjudican a Dios demasiadas cosas que son producto de sus decisiones. No, cuando Dios te da una prueba, como se la dio a Job o a tantos, ¿no? Es porque quiere purificar tu vida y quiere que vos en esa fe seas hallado para alabanza, para gloria y para honra de Dios. En el momento en el que estás y cuando Cristo se manifieste. Hay mucho más sin duda para hablar, pero terminamos aquí.